Bueno, lo que habíamos, la pregunta que siempre surge en exámenes de diversidad es que ustedes me cuenten a mí, nos cuenten al resto de los docentes que están allí y qué tenemos que afirmar, ¿sí? Respecto a lo que conocimos alguna vez en algún libro viejo. Imaginen, siempre le doy el escenario de que, imagínense que soy un botánico viejo y ustedes están dando una clase a una clase de actualización en lo que tiene que ver en los sistemas de clasificación. Y les digo, bueno, yo estudié en la facultad tiempo atrás y bueno, había monocotiledonias y dicotiledonias, ¿sí? Y entonces le pregunto a ustedes, ¿qué de eso que yo aprendí tengo que conservar? ¿Y qué tengo que repensar nuevamente todo y reorganizar mi cabeza, ¿no? Y entonces ustedes, bueno, me cuentan que el sistema de clasificación actual de la APG, ¿sí? Hizo grandes cambios, sobre todo en lo que tienen que ver en el viejo dilema de monocotiledonia versus dicotiledonia, ¿sí? Siendo las dicotiledonias el grupo que se dividió en varias partes, ¿sí? Algunas de ellas teniendo una ubicación basal, como las angiospermas basales y el cladomagnolide, siendo esos grupos eh, con características intermedias entre monocotiledonias y dicotiledonias. Otro grupo se mantuvo exactamente como tal, como son las monocotiledonias, y un grupo derivado, más derivado, se consideran actualmente reunidas en las eudicotiledonias, todas ellas soportadas por los granos de polen, que son tricolpados o derivados de ese, ¿sí? Entonces se dejó un poco de lado la cuestión de los docotiledones para afirmar un grupo y se utilizan otros caracteres, sobre todo del tipo del punto de vista polínico, ¿no? Este es un árbol que representa a las plantas terrestres, ¿no? Ven, desde las bases tenemos hepáticas, musgos, entoceros, y más o menos las edades en las que surgieron. Estamos hablando de 480 millones de años, 370, 290 millones de años. El tronco, el grupo, el origen de las plantas vasculares está en torno a los 440 millones de años. Y de ahí fueron surgiendo inicialmente y colonizando el ambiente terrestre los licopodios, posteriormente especializándose y surgieron así, especializándose el esporangio y otras cosas, ¿no? Surgieron así entonces las monilofitas, ¿no? Otra rama un poco más derivada, ya en las épocas de los dinosaurios, surgen las espermatófitas, ¿sí? La primera rama que se dispersa allí son las gimnospermas, que divergen. Y así vamos teniendo las distintas pequeñas y cortas ramas, como pequeños experimentos de las angiospermas, van surgiendo amborelales, que es básicamente la familia, el orden y familia más primitiva de angiosperma, que yo les conté a ustedes que tenían todavía los carpelos abiertos, no están completamente sellados, ¿sí? Y así tenemos, como ustedes pueden ver, las monocotiledonias como un grupo monofilético que tempranamente diverge, ¿sí? De este tronco que simula una evolución, no sé si, y que es un grupo monofilético cuya clasificación se remonta al 1800, 1790 más o menos, donde surgen las primeras clasificaciones donde agrupan a las plantas con un solo cotiledón. Y en el otro grupo los que tenían dos cotiledones. Sí, recuerdan, en un momento vimos en las clases pasadas. Pero siendo las agrupaciones con dos cotiledones lo que era artificial, justamente porque incluso angiospermas y gimnospermas comparten la presencia de dos cotiledones. No obstante, la ausencia de uno de los cotiledones o semillas de monocotiledones o con un solo cotiledón sí se considera, ¿sí?, como una sinapomorfía. Ahora bien, ¿qué otras características se consideran como sinapomorfía? ¿Sí? Eh, la gran mayoría de las monocotiledonias, como ustedes bien saben, son herbáceas. Allí tenemos, por ejemplo, el camalote, que es bastante representativo de los ambientes acuáticos, sobre todo ligados al Paraná.
Después, cuando existe un hábito arbóreo o arborícola, ¿sí? Salvo excepciones con un crecimiento secundario diferente, eh, no hay un leño igual a las dicotiledóneas, ¿sí? Acá hay una innovación y surgen diferentes formas de sostener ese hábito arborescente. En particular, en el caso de las palmeras, todo el crecimiento que tiene la palmera, por más que algunas palmeras lleguen hasta los 100 metros de altura, es crecimiento primario, ¿sí? Del tipo, del tipo más básico, ese que tiene los hacecillos dispersos los haces vasculares dispersos en la estela, ¿no? Eh, y algo muy particular y que es considerado como la base de todas las monocotiledóneas es la presencia de una flor que típicamente tresmera, con algunas similitudes en algunos grupos de las angiospermas basales, y también en este caso es típicamente pentacíclica, es decir, tiene dos ciclos en el perianto que pueden ser iguales y ser tépalos, dos ciclos de estambres, ahí van cuatro ciclos, y el ciclo del gineceo, ¿sí? Entonces tenemos flores con cinco ciclos. Por esta razón, esta es la flor típicamente de monocotiledónea. Vamos a tratar de ver las modificaciones de esa flor a lo largo de la evolución de estas plantas, ¿no? Estas son algunas de las sinapomorfías que definen a las monocotiledóneas, como algunas ya hablamos. El crecimiento es principalmente herbáceo, algunas tienen un crecimiento secundario, pero diferente de las eudicotiledóneas y de las basales. La radícula no persiste, por lo tanto todas tienen raíces adventicias, ¿no es cierto? O sea, raíz primaria de género. Haces vasculares tipo atactostela, ¿no es cierto? Es la estela, sin especiamiento secundario en ningún caso. Después hay otro tipo de características, como por ejemplo los plastidios de tubo en tamiz con cristales de proteínas cuñadas. Eso es un tipo particular de estructura que se puede ver en microscopio electrónico de transmisión. Es decir, es el tipo de plastidio bajo microscopio de transmisión tiene determinada configuración sus cristales, que es una sinapomorfía de monocotiledónea, ¿no? La ramificación normalmente es simpodial, las hojas con venación paralela, margen entero y estomas que siguen ese eje longitudinal de las venaciones. Hablé de las flores pentacíclicas, trímeras o múltiplo de tres, lo cual implica que no haya flores tetrámeras en monocotiledóneas. Nectarios en los septos, que innovación, es una innovación propia de las monocotiledóneas, la presencia de un único cotiledón y los granos de polen monoaperturado. El polen más generalizado de monocotiledóneas es el monoaperturado, este que está acá, ya sea con sus variantes en diferentes familias, ¿no? Pero por lo general es una abertura única, alargada, simple, y que cuando se dice simple y única habla de que es la abertura donde estuvo unida en la tétrada, ¿está? Y la tétrada es como esta que está acá abajo, que es una tétrada decusada, por lo tanto el área donde se unen las microsporas es alargada, ¿sí? Por lo tanto se llama sulcus. Existen otros tipos de grano de polen en las monocotiledóneas, por ejemplo, un polen del tipo filamentoso, básicamente es polen germinado, básicamente como si fueran eh, tubos polínicos, digamos, ¿sí? Y es un tipo de polen filamentoso adaptado a la polinización marina, ya que las zosteráceas son monocotiledóneas que viven en áreas tropicales alrededor del globo, ¿no? Posteriormente existe otro grano de polen típicamente de una familia en particular, que son las hiperáceas. Básicamente es derivado de una tétrade que no se han separado sus paredes, donde las tres micrósporas degeneran, pero se mantienen unidas en una única estructura. Por lo tanto, se llama pseudomónade o una tétrade abortada.
Hay otras familias como las tifáceas que liberan sus granos de polen en tétrades permanentes, soldadas completamente, y un tipo muy particular que representa a la familia Poaceae, que en vez de tener una abertura única alargada, tiene una abertura única circular, como si fuera un poro, y en este caso se llama ulcus, ¿sí? Entonces grano de polen monoulcado en Poaceae y monosulcado en la mayoría de las monocotiledóneas. Este es el árbol que venimos utilizando, ¿sí? Las monocotiledóneas tienen esa posición que ya venimos hablando, tiene varios órdenes que son monofiléticos, ¿sí? Vamos a desarrollar en esta primera etapa de la clase los primeros, sobre todo eh, los más representativos. Estos son los órdenes de monocotiledónea: Acorale, Alimatale, Petrosabiale, Dioscorale, Pandanale, Liliale, Paragales, Arecales, Poales, Comelinales y Gingiberales, ¿sí? Algunos con ejemplos nativos son estos, ¿sí? Como pueden ver, hay dos órdenes que ya descartamos por el hecho de que no son nativos. Estas son las familias nativas que hay en Argentina, ¿sí? De monocotiledóneas. Claro, según la organización del 2016. Y vamos a comenzar a conocer algunos. Vamos a centrarnos principalmente en las que son muy importantes desde el punto de vista evolutivo, o bien porque tienen representantes nativos regionales, ¿no? Acoral es una familia que no tiene representante nativo, es utilizada mucho en acuarismo, ¿no? Y tiene este tipo de flores que son aperiantadas y estuvieron en un momento incluidas dentro de las aráceas, que vamos a ver más adelante. Sin embargo, el orden que sí nos importa más, que es el segundo orden, es el orden de las alismatales. ¿Está? Si nos toca analizar en las clases que vienen de angiospermas, clases prácticas, recuerden que el orden alismatales es un grupo de familias en las cuales se puede considerar uno de los órdenes más primitivos dentro de las monocotiledones, y en general es un orden que tiene principalmente hábito acuático, ¿sí? Acá están reunidas la gran mayoría de las familias que son mayormente acuáticas y que tienen la particularidad de tener todavía, ¿sí? Decimos todavía, el cáliz y la corola bien diferenciados. Más adelante vamos a ver donde la presencia de tépalos es el carácter dominante. El orden animatale, como les decía, de acá solamente vamos a recordar los caracteres más puntuales, ¿no? Pero, como decía, son grupos principalmente palustres o acuáticas. Tienen algunas características resaltables, como por ejemplo los carpelos, que son generalmente libres en la gran mayoría de los grupos o familias dentro de lismatales. Y tiene un fruto seco que sirve para la flotación. Como ven ahí, más o menos 4.000 especies, ¿no? En el orden. Vamos a comenzar con la familia Aracea, que quizá ustedes van a ver que conocen muchos ejemplos de vista, por lo menos, de esta familia. Y es una familia que si bien tiene muchos de esos ejemplos que no son acuáticos y han adquirido otros hábitos diferentes, dentro de la familia hay muchos ejemplos acuáticos. Las aráceas son básicamente, o reúnen a muchas especies que tienen importancia económica por su condición ornamental, ¿sí? Las aráceas son plantas típicamente de jardín o de algunos estanques, o cultivadas así básicamente como por sus hojas vistosas, ¿no? Algunas muy pocas tienen estos colores muy vistosos también en su tipo muy particular de inflorescencia, que son el espádice. Son plantas también que son tóxicas, entonces la gran mayoría son tóxicas, como esta que le dicen anturio, o algunos le llaman paleta de pintor y algunos nombres diferentes que va adquiriendo. Son plantas tóxicas, entonces no es muy deseable que, por ejemplo, como suelen hacer algunas
Algunas personas, algunos niños a jugar a la comidita, digamos, no sería el ejemplo adecuado para hacer eso. Dentro de la familia Arácea también está el famoso repollito de agua, que es una planta eh, que es muy abundante a nivel cosmopolita. Si bien es de origen americano, a nivel cosmopolita está introducida en diferentes lugares, probablemente originalmente llevada como planta ornamental de acuario y ahora causa estragos en los embalses y en diversos lugares que no son, donde su presencia no es natural, ¿no? Por más que, bueno, que parezca un repollito de agua o una lechuguita, sigue siendo una gracia justamente por la presencia de este pequeño espádice, ¿sí? Esto que está acá, Spaticarpa astifolia, es otro ejemplo nativo de esta familia. Entonces tenemos la espata más reducida de todas, donde por el centro va el espádice, ¿sí? La inflorescencia. Esta es la bráctea espatiforme que los cubre. En la base, en este tipo particular de flor, hay una flor perfecta, una flor estaminada, ¿sí? Y en el ápice del espádice hay 3, a veces 4 flores que son a ver, me corrijo. En la base tiene una flor pistilada o femenina, una única flor femenina, y más arriba tiene, en el ápice de la inflorescencia, tiene flores reducidas simplemente a los estambres, 3 o 4 flores en el extremo del espádice pequeñito que tiene. Básicamente es la espata más reducida. Este género que es nativo, por ejemplo, tiene la espata completa, tiene el espádice soldado a la espata, y entonces justamente el nombre deriva de carpa de fruto y espata de espata, referente a la espata, ¿no? Básicamente es porque los frutos están unidos o aparecen sembrados sobre la espata, ¿no? Como si fuera al madurar una hoja donde lleva los frutos sobre. Eh, ese espádice creo que ustedes han conocido en morfología, ¿no? Pero el espádice tiene, básicamente, es una inflorescencia tipo una espiga con flores sésiles, y dependiendo del tipo de flores, si son masculinas o femeninas o perfecta, y la presencia de flores modificadas como estaminodios o como entre comillas, glándulas productoras de néctar o de olor, adquiere o va adquiriendo diferentes configuraciones y eso y eso nos da una idea de cuál es el grupo, cuál es el género que estamos viendo, ¿no es cierto? Como yo le mostré allí, por ejemplo, el de Pistia tenía una única flor masculina, una única flor femenina y 3 masculinas soldadas en el extremo. O bien, y en ese caso completamente a pétalas, ¿no? Pero hay otros géneros donde conservan los pétalos, conservan los tépalos, perdón. Acá ya tenemos algunas que tienen tépalos, ¿no? Pero el gran cambio que hubo en las aráceas fue la inclusión de lo que conocemos como lentejas de agua, ¿sí? Lemnacia siempre fue una familia que fue ampliamente reconocida por diferentes autores, justamente por ser plantas muy pequeñas que son flotantes libres o sumergidas, ¿sí? Algunas viven en la superficie, como por ejemplo el género Lemna o Spirodela, o también Wolfia, que flotan, y algunas otras que están sumergidas en la columna del agua. Básicamente em, por su tamaño parecen algas, ¿no? Este tipo de plantas, esta familia completa fue incluida hace poco, no hace poco, desde el año 98 fue incluida eh, en la familia Arácea, ¿sí? Con, toda la familia completa. Y desde hace poco se acepta sin problemas. Pasó un buen tiempo en que la gente no aceptaba la incorporación completa de una familia que nadie discutía sobre su monofilia, en la inclusión en otra familia, digamos. Básicamente lo que tienen de parecido entre las lemnáceas y las aráceas justamente son las flores que tienden a tener completa ausencia de perianto, el hábito acuático y alguna otra característica como los granos de polen, por ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿y qué tienen en común? No sé si me perdí. Por ejemplo, las lentejas de agua, o sea, las que están acá en este grupo,
con las que mostré al principio, por ejemplo, la oreja de elefante y eso, como para estar en la misma familia. Bueno, eso es lo que yo... en un principio aparecieron, creo que yo les vengo contando así en los diferentes grupos que vamos viendo, y primero se estudiaron los genes, digamos, y de repente toda la familia incluyeron dentro de Aracia. Y al comienzo era eh, discusión y nadie aceptaba y los especialistas de Aracia no querían formar parte. Los de Lemnacia no querían formar parte de Aracia, una cuestión más de egos, digamos. Tiempo después, justamente producto de esa relación, se empezó a estudiar más profundamente la morfología, ¿sí? Si bien Aracia, algunas de las familias tienen el espádice, ustedes saben que el espádice tiene una parte que puede, por ser un término, un término de morfología, saben que una parte de la flor, de la inflorescencia, perdón, puede estar modificada en un esmóforo, pero básicamente son flores modificadas en un osmóforo, producir olores. Después puede tener sobre el espádice flores masculinas, femeninas o perfectas, y la combinación de ellas determina cuál es el género, y todo eso está íntimamente relacionado con una espata. A veces la espata está completamente soldada a esa inflorescencia, como por ejemplo espaticarpa, o bien ese espádice está completamente reducido a tal punto que tiene flores aperientadas. Y es Pistis atractiote justamente, o el repollito de agua, la que tiene el hábito y la inflorescencia más emparentada y similar a las lentejas del agua. No, no se consiguen fácilmente. Tengo otras diapositivas que puedo mostrarle ahora si quieren, antes de avanzar al otro grupo. Eh, las lemnáceas tienen flores reducidas, ¿sí? Que están ubicadas así como en áreas como si fueran bolsillos dentro de estas frondes. Se aplica el término fronde justamente para las lemnáceas, justamente por su variabilidad y su completa reducción, digamos. Eh, no sé exactamente con qué fin se aplica el término fronde, pero las flores de esta familia están como en un pequeño bolsillo que representa a la espata, ¿sí? Sería como una espata muy simple, una porción de esa fronde representa a la espata. Y adentro tiene flores similares a pistia, pero en este caso tiene, eh, las flores son representadas únicamente por 3 estambres, cada uno una flor, y el ovario. Es decir, se parece en algún punto a Pistia en el hecho de tener flores completamente aparientadas y el hábito completamente acuático. Ahora bien, su morfología es completamente diferente de de las aráceas, justamente porque las lemnáceas se reproducen, como ustedes pueden ver ahí, por gemación, es decir, básicamente debajo de cada una de estas hojitas se forma una yema y esa inmediatamente forma un individuo completo, ¿sí? Y así se reproducen todas las lemnáceas. Ahora bien, es un tipo de reproducción vegetativa a partir de una yema que, dado por su tamaño reducido, la yema no tiene la mayor dificultad de formar un individuo rápidamente. En cambio, en el pariente más cercano, que son la pistia, la yema forma primero un estolón y en el extremo del estolón forma otra planta. Es decir, hay cuestiones parecidas, pero dada la gran diferencia morfológica que uno puede percibir, son más bien como las cosas que la unen son como que comparten ciertas tendencias evolutivas, pero no necesariamente morfología en sentido estricto, ¿sí? Continuamos con las hidrocaritáceas. ¿Te respondí bien, Juliana? ¿O hice más confuso? No, profe, gracias, sí, lo entendí. Es un grupo muy pequeñito, relativamente simple, pero desde el punto de vista evolutivo hay muchas conjeturas, como hay la evolución a veces no te entrega completa seguridad, a veces te entrega hipótesis de relación. Básicamente, todos los árboles que vemos
y la ramita tal deriva de tal y esa es hermana de tal. Son todas hipótesis de relación, dicen, a partir de estos genes, de estas secuencias que analizamos, esta es el probable evolución, nunca es nada completamente tajante. Bueno, avanzamos. Las hidrocaritáceas, justamente, siguiendo con otras familias acuáticas, hay algunas que se parecen mucho a las lentejas de agua, como por ejemplo el género del Limnobium, que también se reproduce, tiene ese aspecto como si fuera de lenteja de agua, pero esta es una planta que se reproduce por estolones, son plantas dioicas, esta ustedes deben conocer de acuarios, y es el ejemplo clásico utilizado en morfología para ver morfología, o yo pienso en introducción para ver la ciclosis, ¿sí? El movimiento del citoplasma, ¿no? Básicamente tienen flores, esta es una familia acuática que puede ser flotante o sumergida, y con flores dioicas. Estos que están acá, esta es la flor pistilada, donde cada uno de eh, o sea, tiene carpelos libres, ¿no? Y básicamente, flor simple, ¿no es cierto? Lo que ven acá también, el género de Leodea tiene 3 sépalos, 3 pétalos, y puede tener 3 carpelos, o en el otro extremo tener numerosos estambres eh, como parte de la flor masculina. Claro que hablando como plantas dioicas, ¿no? En pie separado, perdón. Hay una planta muy, muy particular que se cultiva en ambientes así, en lo que le llaman microcosmos, o ambientes cerrados con plantas, o en acuarios, ¿sí? Y no es una planta nativa, básicamente es de origen del hemisferio norte, y especialmente el hemisferio el norte y Asia subtropical, tropical, digamos. Eh, pero en muchos ambientes, tanto de América, están cultivadas y escapadas de cultivo, ¿sí? Las, esta tiene la particularidad de, no sé si pueden ver acá, cosas que son así como, este es un pedúnculo de la inflorescencia, como si fuera espiralado, ¿sí? Acá se pueden ver el ejemplo esto sería simulando un ambiente acuático. La flor tiene, el pedúnculo floral tiene una parte como si fuera una espiral, ¿sí? O una hélice helicoidal sería. Y en el extremo lleva la flor femenina. Como les había dicho que hidrocarbotáceas tienen, son plantas dioicas o diclino-monoicas. Esa flor femenina sí crece de manera espiralada, eh, tiene su pedúnculo espiralado, entonces lo que le permite es desarrollarse completamente, y cuando llegado el momento de la fecundación, de la polinización, ese pedúnculo se estira y llega hasta la superficie del agua. Por el contrario, el otro pie tiene flores masculinas, ¿sí? Inflorescencias con flores masculinas, y a diferencia de otras plantas, la flor masculina completa en su totalidad se libera de la planta, ¿sí? Es decir, estambres y periantos se liberan, se sueltan y quedan flotando en la superficie del agua. Entonces la flor, esta que tenía el pedúnculo todo espiralado, llega a la superficie, ¿sí? La flor masculina es bastante más grande, la flor pistilada es bastante más grande que las masculinas, y entonces, como si fueran pequeñas olas o pequeñas ondas alrededor de la flor femenina, las flores masculinas se van acercando justamente por la tensión superficial del agua. Entonces acá podemos ver el pedicelo de la flor pistilada con las ramas del estigma, y las flores masculinas muy, muy, muy pequeñas llegando a la rama del estigma, ¿sí? Es decir, anoten esto como algo muy, muy loco, ¿no? Y muy particular, en el sentido de que venimos viendo, creo que charlamos en algún momento que, por ejemplo, las esporas pueden liberarse solitas y ser las esporas o el grano de polen y ser mónades, ¿sí? Pueden liberarse de a dos y ser díades, de a cuatro tétrades,
de un número más irregular pueden ser polígades, y después pasarían a una siguiente combinación que se llaman másulas. Las másulas aparecen, por ejemplo, en la sola y en algunas plantas como las leguminosas. Y de ahí saltamos directamente a las polígades, perdón, a las polinias, que vimos hace un par de semanas en el campo. Y el último ejemplo, y el más extremo de todos, que en la dispersión, para la polinización no se liberan se libera la totalidad de la flor, es la unidad de dispersión del polen, si se puede decir, ¿sí? Y este es un ejemplo muy particular que está en la literatura. Algunos de ustedes quizá alguna vez la cultivó para los acuarios, con los peces. Normalmente no se lleva bien con los caracios porque son como lechuga para los caracios, por ejemplo. Siguiendo, entonces tenemos las limatáceas. Esta es una familia que le mostró Walter la semana pasada en campo. Justamente por cuestiones ajustadas de tiempo, es una de las que fuimos a buscar al lugar inundable ahí, en el campo. La limatácea es una planta típicamente acuática, que puede, como ustedes ven ahí, vivir en lugares que son emergentes del suelo, de los lugares acuáticos, pueden ser emergentes ocasionalmente, y también son cultivadas en los acuarios, pero otra característica común y que coincide con la anterior familia es que tiene flores que normalmente tienen flores son diclinas, ¿no? Y entonces acá podemos ver la flor estaminada y la flor pistilada, ¿sí? Que en este caso, en el género Echinodorus, están en la misma rama, ¿está? Algunas otras que son dioicas. Acá tenemos otro ejemplo. Le dicen flecha de agua o saeta, o tiene varios nombres, pero es una planta importante desde el punto de vista eh, de la producción de néctar y polen, sobre todo polen, para las apis melíferas, ¿sí? Son bastante fuente de alimento para las apis. Entonces acá podemos ver las flores que son estaminadas o masculinas, que tienen numerosos estambres, produce gran cantidad de néctar, de polen, perdón, y tiene algunos pequeños pistiloides, se llama, es decir, capelos reducidos en el centro, que pueden eventualmente segregar o secretar néctar. Y en el otro extremo tenemos las flores pistiladas o femeninas, donde básicamente son numerosos, mucho, incontables carpelos libres. ¿Está? Entonces, como para quedarse con algunas características del orden de las monocotiledóneas, es el hecho de las monocotiledóneas basales que estamos viendo ahora, o grupos más basales, es que todavía tienen cáliz y corola bien diferenciado, y que muchas de ellas tienen flores diclinas, ¿sí? Además del hábito acuático. Estas son algunas otras que se pueden encontrar, son muy bonitas para cultivar en acuarios o en estanques con el debido cuidado, ¿no? Esta también se encontraba anteriormente en la familia Limnocaritácea. Si tomamos bibliografía de hace unos pocos años atrás, todavía se mantiene el Limnocaritácea. Después de la familia completa, en su totalidad fue incluida en Alismatáceas. Esta, si ustedes la andan en los bajos así o en las lagunas, van a encontrarla, que produce floraciones así muy impresionantes. Un amarillo que no, esta foto no, básicamente no hace mérito a su color, pero tiene un color muy bonito y tienen floraciones muy profusas así cubriendo completamente las lagunas. Y como pueden ver, esta ya tiene flores perfectas, ¿sí? Que justamente era la característica por la cual se la separaba de las restantes lismatáceas. Y tiene acá un ciclo de estaminodio, que son estas pequeñas lacinias, los estambres, y tiene 6 carpelos libres, que cada uno de ellos se libera por separado en unos frutos secos que flotan, digamos. Originalmente esas eran las características que las diferenciaban del resto de la alimentacia, pero por cuestiones de la filogenia y las moléculas, qué sé yo, fueron incluidas en su totalidad en la alismatácea. Tienen justamente la otra diferencia que las rediferencia es el hecho que tienen placentación parietal, a diferencia de las otras que tienen placentación axilar. Finalmente, la familia Zosterácea es la que yo les comenté a ustedes, que tienen polen filamentoso. Esa es una característica muy particular. Imagínense
Heterosostera tasmánica, le está hablando de que es de Tasmania, en los mares australianos, digamos, en Oceanía, y forma estos césped submarinos, ¿sí? Donde allí se pueden ver en esta inflorescencia, tipo un spice, donde únicamente se ven ahí las ramas del estilo, con el ovario escasamente engrosado en la base, ¿sí? Completamente soldado a la bráctea, y se ven como unas pequeñas ramas nada más, tratando de sujetar a este polen que es filamentoso. Justamente el hecho de que el polen sea filamentoso hace que facilite su contacto con el estigma. Acá no hay piezas no hay perianto ni nada por el estilo, son flores completamente reducidas. Básicamente, algunos autores le llaman, junto con algunas algas, le llaman seagrass o pastos marinos, digamos, ¿no? Continuamos con las potamogetonáceas. Estas son algunos acuaristas, sobre todo, le llaman espadas amazónicas. Si alguna vez han cultivado o han tenido acuarios, probablemente reconocen esto. Son plantas muy buscadas desde el punto de vista del acuarismo, ¿sí? Tiene estas inflorescencias que florece justamente por sobre el nivel del agua, pero la restante vida de la planta está bajo el agua. Vamos a continuar así avanzamos a otros ejemplos. Estas familias básicamente tienen flores muy reducidas, ¿sí? Acá, a diferencia de las demás acuáticas, las flores están únicamente en un único ciclo de tépalos. Acá tenemos estambres y acá tenemos los carpelos que son libres, que al igual que en algunas alimentáceas, cada uno se libera por separado, siendo un fruto tipo folícula o aquenio, y que se libera por separado, ¿sí? Y tiene la condición de flotar justamente. Avanzamos hasta este orden y ahí hacemos una pausa, ¿sí? Este es más cortito, tiene dos familias, ¿no? Es el orden Dioscoreales y acá tenemos un ejemplo muy particular, que esto es, por ejemplo, se publicó hace unos años atrás, como una nueva cita, ¿no? Las burmaniaceae están dentro de las monocotiledóneas, ¿sí? Son plantas que se llaman micoheterotróficas. Cuando hablamos de la colonización de las plantas al ambiente terrestre, siempre dijimos que en esta primera etapa de adaptarse al suelo, se encontraron que la asociación con los hongos era bastante ventajosa, a tal punto que durante mucho tiempo, y como se puede ver en Isoetes, por ejemplo, en Isoetes, digo, en Silotum, eh, fue muy importante en esa primera adaptación hacia el ambiente terrestre, son las micorrizas. Y en este caso son un grupo de familias, eh, por ejemplo, en este caso las burmaniáceas, que viven toda su vida completamente asociadas a hongos. Lo que no podemos saber, y ahí está la discusión, si es una simbiosis que va más de la planta parasitando a un hongo, o es una asociación más bien del tipo mutualística, ¿sí? Una simbiosis más bien mutualística. En este caso, ambos parece ser que hay una relación de ganar-ganar, digamos. La planta le aporta determinados fotoasimilados que son más complejos de conseguir para los hongos, y justamente los hongos le aportan básicamente todo a la planta, ¿sí? Porque básicamente viven a expensa de los hongos, ¿sí? No tienen ninguna parte que sea fotosintética, lo que algunos autores llevan a pensar más que es un parasitismo de la planta hacia el hongo, y algunos otros autores plantean que los hongos utilizan a la planta para la síntesis de algunos compuestos que que nos pueden ellos fabricar por sí mismos. Así que ustedes asumirán una posición si es un parasitismo o no. Y dentro del orden Dioscoreales se encuentran las Dioscoreáceas, que son básicamente plantas que son lianescentes o enredaderas,
Lanescentes, no justamente por el crecimiento secundario, sino por el grosor de sus tallos y que pueden llegar a grandes metros de altura, ¿no? También tiene flores dioicas, ¿sí? Y, y dentro de esta familia se encuentra, por ejemplo, Dioscorea bulbífera. Acá pueden ver las flores masculinas o estaminadas que son muy particulares. ¿Por qué? Porque los estambres están ubicados en este triángulo muy, muy perfecto que tiene tres de base, dos y uno en el extremo, ¿no? Esas son las flores estaminadas y las flores pistiladas están reducidas únicamente al gineceo y eventualmente estaminodios. Y esta especie en particular, Dioscorea bulbífera, tiene tubérculos aéreos, que básicamente es un tipo de papa muy consumida en lugares más bien húmedos, tropicales, subtropicales, ¿sí? Justamente por el tipo de clima y donde la papa cuesta mucho más producir justamente por el exceso de humedad y tienden a podrirse los tubérculos. Eh, este tiene pocos ejemplos y todavía da el tiempo, así que vamos a continuar unos 5 minutos más. Dentro del orden pandanales tenemos algunas que son nativas, como Tiuridaceae y Bellociaceae, y algunas que son americanas y que tienen este aspecto u ornamentales, ¿no? Como por ejemplo Ciclantáceas son americanas y Pandanaceae son utilizadas como ornamental. Y quise continuar justamente porque acá también dentro de la familia Triuridaceae se encuentran también otro grupo que no está cercanamente emparentado a las Burmaniaceae, ¿sí? Pero comparten esa cuestión de depender de los hongos completamente. Hace algunos años, en el año 89, y que fue como una explosión, digamos, algo que rompía, ¿sí? De esos artículos este, e información que tiende a romper un poco el paradigma, encontraron algo que realmente sí rompía un poco el paradigma, ¿no? Porque en ese trabajo encontraron una flor micotriotrófica que tenía los ciclos completamente invertidos. Entonces tenía tres estambres en el centro y carpelos al exterior. Así estaba completamente invertido, básicamente. Y entonces estos autores, ¿sí? Decidieron describir una nueva familia dentro del orden Teoridae que se llamaba la Candoniaceae. Y fue durante muchos años ejemplo que empezó a aparecer en todos los libros de texto de botánica, justamente el único caso en la naturaleza de la familia de la Candoniaceae que tenía los ciclos invertidos. Tiempo después se dio cuenta, los estudios demostraron que esta familia no era una familia natural, sino que era un orden, un, un género, ¿sí? La Candonia dentro de la familia Triuridaceae, que había invertido completamente las posiciones de los ciclos, ¿no? Tiempo atrás se descubrieron otras especies de la misma, del mismo género, sí, por ejemplo la Candonia brasiliana, donde podemos ver acá los estambres, y estos son las ramas el- del estilo, ¿no? Eh, Básicamente, el estudio bastante más reciente demostró que incluso que la Candonia debería ser incluido en el orden, perdón, en el género Triuris. A ver si les muestro bien esto. Como se ve todo muy parecido, ¿no? Pero imagino que cortando se podrá ver el polen y los óvulos, ¿no? Pero acá tenemos tres estambres internos, ¿sí? Con los carpelos alrededor, ¿sí? Y estos son, en el ciclo externo están los carpelos, ¿no? Como pueden ver, es una cosa bastante loca, pero con este trabajo en particular de Rudel del 2016 se demostró que eh, la candonia, bueno, básicamente es una adaptación de algunas pocas especies dentro del género Triuris. También esto fue encontrado en Corrientes, en la zona de Ituzaingó, Invernadero de Irigoyen, el género Pentaphyllum, ¿sí?
Les muestro así de la imagen porque justamente este es un trabajo publicado recientemente en la revista Umblandía, acá del instituto, por un investigador del instituto que encontró esta planta en un lugar inundable en la zona de Ituzaingó y después en Irigoyen, ¿no? La última familia que tenemos como nativa dentro del orden pandanal es la familia Belloceaceae. En Argentina tenemos una única especie, Barbaceniopsis, humahuacensis, ya le estamos dando una idea de dónde vive, que son plantas que tienden a tener un crecimiento secundario, un crecimiento arborescente, pero el único ejemplo que tenemos en el país vive en Apuna, en zonas de mucha altitud, ¿sí? Pueden ver ahí, esta se llama Belloscia gigantea, el tamaño que puede tener siendo una monocotiledónea, ¿no? Y que tiene muchas de sus especies que son herbáceas y algunas tienen este crecimiento arborescente, pero es producto de una acumulación de las raíces completamente empaquetadas y que normalmente pueden ser sometidas a inundación y por lo tanto ir adquiriendo cierto aspecto muy parecido a un tronco, ¿no? Y finalmente los grupos que son cultivados como ornamentales son el género Cyclantaceae. Esto tiene origen amazónico en Brasil, Colombia, y el árbol es una de las plantas que le dicen árbol, ahí no recuerdo el nombre, pero tiene estas raíces que son así, después le busco para terminar esta primera parte, tiene estas raíces que son así, em, em, ay, se me fue. Ahí se Muy fue. particular, tiene estas raíces adventicias que como si fueran zancos, como si fuera un mangle, quise decir, y son cultivadas así simplemente en ambientes más tropicales que en nuestro país, ¿no? Bueno, acá hacemos una pausa, ¿sí? De unos minutos, además para que la grabación no sea tan larga, y tienen unos minutos para descansar, ¿sí? Y vamos a continuar después con un grupo, con las monocotiledóneas, ¿sí? La siguiente mitad va a tener